Ahora sí quiero presentarles el primer panel del día, en donde se tratará por qué cuesta tanto la libertad en América Latina. Y tenemos con nosotros a Ricardo Rojas, abogado, escritor y doctor en Historia Económica, Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico y director de la Clínica de Psicología CINC de Guatemala, a Gloria Álvarez, politóloga, escritora y conferencista internacional, y modela el panel Agustín Echevarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, LIP. Así que les damos un fuerte aplauso y bienvenidos a todos al nuevo panel. Hola, hola. Perfecto, funciona bien. Vamos testeando. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí, así que muchas gracias a Ayn Rand Center y a los que me acompañan en este panel distinguido, que me encanta estar con ustedes. Y simplemente voy a hacer una mini introducción del tema, y es ¿por qué cuesta tanto la libertad en América Latina? Y yo creo que es interesante verlo, si uno mira, se posiciona en un contexto histórico y mundial, está claro que el mundo ha mejorado muchísimo. Si uno mira 2000 años de historia, el mundo va mejorando hacia la libertad. Eso está claro. Es impresionante cuando ves cualquier historia de la civilización, en los romanos, en los persas, simplemente basta ver, acá tenemos un juez, los códigos penales de cada uno de los empalamientos en Persia, en Turquía, pero hasta hace muy recientemente, hasta 1848, el Código Penal de Francia, que se suponía un país civilizado, era terrorífico. Miramos hasta acá, el avance es enorme, pero con retrocesos. Y como decía Giambattista Vico, con el corsi recorsi de la historia, ¿no? Parece que tenemos momentos de evolución y de caída. Ahora, sin embargo, el mundo en esas caídas siempre está un poco mejor y nos vamos haciendo, como dice Giambattista Vico, cada vez un poco más humanos. Ahora, cuando miramos al contexto histórico local, más cercano, América Latina, nos da la sensación de que estamos retrasados, por ejemplo, contra nuestros vecinos del norte. Entonces, la pregunta para el panel es un poco eso. ¿Qué nos pasa en América Latina? Donde las reformas en favor de la libertad, como tuvo la Argentina en su momento y fue muy potente, desilusionan, se caen. Como tuvimos ahora en Chile, 35 años muy buenos y empiezan a decaer ahora tal vez fuertemente. Vimos intentos en distintos países de América Latina, vemos Asia-Pacífico, que a través del comercio libre y los tratados de libre comercio, incluso de México con el NAFTA y demás, hubo un avance, claramente un avance, pero hay retrocesos. Y a nivel mundial pareciera que estamos en un momento de retroceso. Hubo como un momento, el fin de la historia de Fukuyama, estábamos en llamas, ¿no? En la época de los 90, ese momento donde se había caído el muro de Berlín, avanzaba la libertad en una gran parte del mundo, vino un entusiasmo fenomenal, y estamos en un momento de retroceso. En ese contexto histórico, la pregunta que vamos a tener desde la justicia, desde la psicología, desde las politólogas y la sociología, ¿qué nos pasa? ¿Por qué es tan difícil? Y si tienen una respuesta de cómo salimos de esto. Y para eso lo tienen que decir en 5 minutos. Si quieres empezar, Gloria. Creo que la libertad cuesta en América Latina porque nadie quiere ser libre. Y eso es algo que Yaron Brook explica de manera magnífica. No podemos vender un producto que nadie quiere. Y después de muchos años de observar la política y la economía, las veo como ramas de un árbol cuya raíz es que psicológicamente las personas no quieren ser libres. Psicológicamente en América Latina está bien ser colectivista, está bien ser altruista. Incluso muchos defensores de la libertad, la manera de defenderla es por altruismo, es porque los demás van a estar mejor. La derecha no quiere ser libre, solo quiere que la izquierda no les quite sus privilegios, pero ellos no quieren libertad económica, no quieren fronteras abiertas, no quieren personas libres para amar. Hay una sola familia que es la aceptada y la permitida, todas las demás pareciera que no existen. No hay libertad en esa derecha. Y la izquierda obviamente tampoco quiere ser libre, solo quiere que la oligarquía rancia capitalista de la derecha deje de tener los privilegios que en su mente marxista históricamente han tenido. Creo que en Latinoamérica
mentalmente hay muchas personas en contra de, pero eso no los hace a favor de la libertad. Y es una cuestión psicológica. Yo me di cuenta de esto incluso muchos años antes de volverme famosa con Zaragoza, cuando empecé a trabajar en radio en Guatemala, con los jóvenes de Guatemala en una radio de música. El joven guatemalteco tiene su autoestima todos los días golpeada por una familia que le dice: esta es la religión, esta es la manera de pensar, no te puedes salir de aquí, por un Estado que le dice que es víctima de los españoles, de los gringos, por una sociedad que le dice: ni se te ocurra ser gay, mucho menos ateo, no, hay una manera de vivir. Y me di cuenta que el origen era la autoestima, y por eso Rand en la rebelión de Atlas me pareció fantástica. Claro, dentro de mi ignorancia en ese momento yo no sabía la profundidad filosófica que Rand trataba y que los economistas austriacos no entendía que había diferencias entre libertarios, liberales clásicos, objetivistas. Para mí era como que todos se nutrían entre todos. Hoy me doy cuenta que no, hoy me doy cuenta que cuando no hay una profundidad filosófica en entender que el individuo no es un borrego de sacrificio, entonces el movimiento liberal o libertario se puede permear de colectivistas que lo que están es en contra de la izquierda, pero que su mentalidad es que el altruismo sí funciona y el colectivismo está muy bueno. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto la libertad a América Latina? Porque psicológicamente estamos condicionados para no ser libres. Y psicológicamente estamos condicionados para pensar que solo la izquierda no quiere la libertad. Y no volteamos a ver que muchas veces la propia gente que defiende la libertad no es libre. Y es un ejercicio bien sencillo. Volteen a ver ahorita a su derecha o a su izquierda donde están sentados y pregunten cuánta gente cree que lo mejor para la libertad en la región es apoyar a Bolsonaro o a Trump. Y probablemente se van a encontrar con que mucha gente cree que es mejor tener una derecha dictatorial para no tener a la izquierda encima, con tal de quitárselos encima. Entonces, ¿cuesta la libertad? Porque la mayoría de las personas son colectivistas, la mayoría de las personas están secuestradas por la izquierda y por la derecha, pero también cuesta la libertad porque dentro de los defensores de la libertad no hay un camino claro. O sea, hay personas defensoras de la libertad que genuinamente piensan que la manera de defender la libertad es defender a los corruptos mientras que sean de derecha, porque al menos son mis corruptos y son mis dictadores, del estilo en el que sea. El trabajo psicológico, y esto lo estábamos hablando ahorita con Juan Ignacio en la comida, es que el colectivismo que existe en la región y para el cual estamos adoctrinados está casado con el misticismo. Entonces habrá mucha gente que me dirá: no, hombre, pero podemos ser religiosos y defender la libertad. Por supuesto, cada quien aquí es libre de creer en lo que quiera. Siris, Zeus, Mitra, Hércules, eso da igual. La creencia individual que tú quieras tener eso no importa. El problema es cuando en base a esa creencia vamos a legislar, vamos a formar estados y vamos a decir de qué manera se tiene que componer la cuestión. Y muchas veces las derechas que estamos defendiendo legislan a través de eso. Pueden ver, no sé, los proyectos políticos de Orbán, de Meloni, de Trump. Entonces no se defiende la libertad desde esa manera. Y creo que cuando entendemos que nos cuesta la libertad desde un punto de vista psicológico, empezamos a encontrar dónde es que lo tenemos que salvar. Cuando uno va a las librerías en Latinoamérica está la sección marxista, ¿verdad? En el Ateneo, el nuevo ejemplar del Capital, y esto lo decía Tal Stefani ayer, y luego está la sección de autoayuda, ¿no? ¿Quién se comió mi queso? Los 7 hábitos para ser eficiente, sal de tu relación tóxica, empodérate. Entonces es curioso porque evidentemente las religiones y el estatismo no están dando una respuesta para ser individuos libres y felices.
Y por eso los latinoamericanos están buscando la felicidad en el yoga, en los libros de autoayuda, en los life coaching, en meterse en las pirámides económicas, en lo que sea, con tal de buscar la libertad. Y esa es una buena noticia, o sea, que las soluciones tradicionales no estén haciendo a la gente libre es una buena noticia para nosotros, los defensores de la libertad. La cosa está en cuál creemos que debe ser la batalla. Y yo estoy cada vez más convencida que la batalla no es política ni es económica, a pesar que ahí está mi candidatura presidencial, es como mi manera de decir, bueno, aquí está, si la quieren, pero creo que es una batalla psicológica y filosófica, porque no le puedes vender libertad a alguien que fue adoctrinado para pensar que es un inútil para ser libre. Buenísimo. Entonces ya te han dado el pie, Juan Ignacio. Perfecto, gracias. Para responder el tema. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, sí, siguiendo lo que dice Gloria, yo, ¿me oyen? ¿No? A ver, ahora, me jalo, más o menos. Ahí, perfecto, gracias, estamos. Bueno, siguiendo lo que dice Gloria, estoy de acuerdo con ella. Yo desde el ámbito psicológico me he percatado algo. Sí, ok. ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto. Yo desde el ámbito psicológico les contaba que me he percatado que en Latinoamericana en general podríamos dividir que hay yo he visto dos causas, yo se los hablo desde el ámbito clínico de lo que yo he podido observar. Hay un grupo de latinoamericanos, es decir, individuos latinoamericanos que primero no tienen muy claro el concepto de libertad, es decir, el concepto de libertad lo aprenden de tal manera que lo vuelven un anticoncepto. Por ejemplo, consideran que el concepto de libertad es un concepto epistemológico. Y entonces piensan, uno es libre si se siente libre. Entonces piensan que alguien en una prisión puede ser libre porque se siente libre y como se siente libre es libre. Entonces, ¿en qué repercute que el concepto de libertad esté mal entendido y no se entienda desde el ámbito político? En que entonces no desean la libertad, no la pelean, no consideran que es un valor, sino consideran que es algo que ya se tiene. De pronto están otros, que son quizá la mayoría, que es cierto, le temen a la libertad, es decir, sienten miedo por la libertad. El miedo es una emoción, como ustedes saben, y toda emoción es respuesta de juicios de valor, y sobre todo juicios de valor en donde siempre está incluido uno muy importante, que de hecho es el más importante de todos los juicios, que es el juicio que uno hace sobre uno mismo. Y a eso es lo que repercute en la autoestima. Entonces lo que pasa es que crecen bajo un temor enorme de cómo será mi vida en relación al resto. Es decir, cuando ya estoy en sociedad, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque no confían en su mente. Esa es la base principal. ¿Y por qué no confían en su mente? Porque en Latinoamérica crecemos inundados de misticismo, inundados de altruismo. Entonces, ¿qué pasa cuando a los niños desde muy pequeños les enseñamos a no pensar, a no razonar correctamente? Entonces crecen creyendo que lo único que tienen como fuente de conocimiento son sus emociones. Y entonces constantemente necesitan a otros para sentirse bien, porque entonces creen pensando, ¿quién me va a salvar? A la hora de estar en sociedad, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a hacer feliz? ¿Quién me va a dar a mí la fórmula para estar bien? No entienden ni logran comprender que no hay tal cosa como quién me va a salvar, sino que es mi mente razonando bien la que me va a dar la capacidad de identificar los hechos de la realidad para construir mi vida y por lo tanto fortalecer mi autoestima. Y eso es algo que solo el objetivismo, obviamente Rand, lo ha logrado identificar claramente. ¿Cómo es el proceso adecuado de construir la autoestima? Porque la autoestima, como la libertad, es otro concepto que lo han convertido en un anticoncepto. Vuelvo a que creen que otra vez podemos tener autoestima solo con la simple creencia de que yo me
quiero o yo me aprecio, incluso hasta que puedo regalar autoestima. Entonces, obviamente, cuando yo me quedo sin capacidad del uso correcto de mi mente, el resultado es fatal psicológicamente. Justo para terminar esta mañana, antes de que empezáramos, en el un auditorio que está aquí, vecino, están dando una conferencia de ansiedad. Y vi mucha gente que entró. Yo suelo observar el comportamiento humano, soy psicólogo. Yo estaba observando antes de entrar y veo que entró mucha gente y entra sin observar y dice, vengo a la conferencia de ansiedad. No, la conferencia de ansiedad es allá. Y llegó más gente, vengo a la conferencia de ansiedad. Yo tuve muchas ganas de decirles, no, la conferencia de ansiedad sí es acá. Es acá, porque es a través de las ideas correctas, a través del entendimiento correcto del ser humano, del concepto de libertad, es que la ansiedad se resolverá. Porque la ansiedad es el resultado de una mente que no confía en sí misma y que por lo tanto tiene constantemente miedo a perder sus valores, a perderse a sí mismo, a no entender. Con eso, sí, gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí acompañado de los amigos guatemaltecos, además, país que quiero tanto. Me piden que en 5 minutos tenga que decir por qué no somos libres y qué hay que hacer. Bueno, 5 segundos necesito. Estamos fregados. Y el problema no es solo en Latinoamérica, el problema es en el mundo. Cuando Ayn Rand escribió La rebelión de Atlas en los años 50, ella ya veía estos problemas en Estados Unidos y todo el mundo lo veía como algo, una novela distópica de ciencia ficción. No, el mundo ha ido hacia ese lugar y ella lo vio en aquel momento y ya había señales en Estados Unidos y hoy la situación es mucho más grave que entonces. Y por eso en Latinoamérica estamos mucho peor, pero estamos inmersos en un fenómeno que es de todo el mundo. Ayn Rand para mí hizo 2 grandes aportes a la filosofía de la libertad. Hizo muchos aportes, pero hay 2 que quisiera mencionar aquí. Uno vinculado con su visión de la razón y otro vinculado con su visión de la moral. Ambos conceptos individuales en el pensamiento de Rand, lo cual introduce elementos muy importantes para entender la libertad. Para Rand la razón es una facultad que cada individuo tiene y que la tiene que usar voluntariamente y que le permite identificar e integrar el material que le proveen los sentidos, elaborar abstracciones y conducir su vida. Y esto involucra un problema muy grave porque es lo único que tenemos, lo tenemos que usar voluntariamente, no es algo que funcione automáticamente y no es infalible, nos podemos equivocar. Con lo cual imagínense los graves problemas que tenemos como seres humanos, pero la mala noticia es que no hay alternativas. La idea de una razón superior, una mente superior, un planificador de nuestra vida, etcétera, planificador que va a tener las mismas falencias que nosotros, han sido inventos para tratar de sustituir la única verdad que nosotros podemos concebir, y es que cada uno de nosotros tiene las facultades que tiene para tratar de tomar decisiones. El otro gran concepto es el de moral. La moral es un código de valores elegido individualmente por cada persona para regir su vida. No hay morales colectivas. Cada ser humano tiene que elegir qué valores va a defender y organizar su vida a través de la defensa de esos valores. Ahora, ambos conceptos brindan un material intelectual que para mí es un aporte terrible que Ayn Rand le ha dado a las ideas de la libertad, pero que hace que justamente la libertad requiera de un esfuerzo individual, que no todos están dispuestos a llevarlos a cabo. Para traerlo un poco a la Argentina, Alberdi, o sea, nosotros, como toda América Latina, tenemos el problema de una herencia cultural, entre otros problemas que hemos tenido, donde para
los españoles criollos de buena posición, dedicarse a la producción o al arte o a la artesanía estaba mal visto. El hijo de una persona de buena posición y tenía que ser o cura o militar o abogado. No podía ser artesano o no podía ser agricultor porque eso no era una cosa de segunda. Cuando en Argentina cambiaron las cosas, apareció un señor, Juan Bautista Alberdi, que cuando explica cómo desarrollar el país, dice, y hablando de la educación, dice, a los chicos hay que educarlos, o a las personas hay que educarlas, en el ejercicio de la libertad práctica. Él decía, denles libertad, déjenlos trabajar, déjenlos comerciar, déjenlos producir. Van a aprender a ser libres, ejerciendo la libertad. La libertad no se aprende en colegios, no se aprende en libros, la libertad se aprende ejerciendo la libertad. En América Latina, desgraciadamente, hemos pasado buena parte de nuestra historia sin esa posibilidad de ejercer la libertad, porque por imposiciones jurídicas, imposiciones políticas, imposiciones culturales, nos hemos acostumbrado a que alguien es el que piensa por nosotros, a que no está bien que uno actúe en beneficio personal, sino que tiene que actuar en beneficio del grupo. Que el egoísmo es mala palabra, hasta el diccionario de la Real Academia Española ha sido tergiversado en su definición de egoísmo, y lo mismo pasó en el lenguaje inglés en menor medida. De modo que tenemos el problema de que si queremos ser libres, tenemos que hacer el esfuerzo para ser libres. Uno diría que por defecto somos esclavos, porque siempre va a haber alguien que nos diga cómo tenemos que vivir. Si queremos ser libres, tenemos que actuar proactivamente para conseguir y defender nuestra libertad. Y si culturalmente la libertad y el individualismo no están bien vistos, y culturalmente se nos enseña que hay una moral por encima de la moral individual, que encima es una moral colectivista, y que nos llena de cosas que se presume que son valiosas cuando en realidad van en contra de nuestros propios intereses, es el doble de difícil poder salir de esto. Yo estoy trabajando con una amiga en un libro sobre un tema que creo que apunta directamente a esto, y por eso digo que el problema no es solo de Latinoamérica, sino del mundo, que es esta idea del paternalismo libertario, que se ha desarrollado en Estados Unidos hace unos cuantos años por dos personas, una a la que le dieron el premio Nobel, Richard Thaler, y Cass Sunstein, un gran abogado de negocios, que es muy curioso, y por eso quisiera terminar mencionando esto, porque creo que refleja el problema que nosotros enfrentamos. La idea del paternalismo libertario les dice, nosotros no somos autoritarios, reconocemos que usted tiene libertad, pero el Estado está en mejores condiciones que usted para tomar decisiones, porque tiene más conocimiento, porque tiene recursos, porque usted no tiene tiempo de ponerse a pensar en muchas cosas, o a veces no lo hace, entonces el Estado va a decidir por usted. Ahora, si a usted la solución que el Estado le da no le gusta, puede decir, no, yo quiero resolverlo de otro modo. Por eso es libertario, usted tiene libertad. Fíjense la trampa, o sea, le dicen, usted no tiene capacidad para tomar decisiones, el Estado está organizado para tomar decisiones por usted, pero no se las vamos a imponer. O sea, el tema detrás de esto lo que le está diciendo es, como usted no tiene capacidad para tomar sus decisiones, nosotros decidimos por usted. Ahora, si usted no quiere nuestras decisiones, va a tener que pensar 3 veces. Va a tener que analizar el problema con su propio criterio, va a tener que analizar el problema según la respuesta del Estado y va a tener que ver cuál de las dos le parece la mejor. O sea, usted es un estúpido, pero nosotros le damos la posibilidad de que si no le gusta lo que yo le digo, tenga que ser 3 veces más inteligente para tomar una decisión contraria. El ejemplo, por poner un ejemplo que se habló mucho en Argentina en los últimos años, la condición de donante presunto. Usted no tiene tiempo de ir a donar órganos, pero entonces el Estado presume
que usted los va a donar. Ahora, si usted no quiere, tiene que ir a un lugar, llenar planillas, expresamente decir que no quiere donar sus órganos y tiene la libertad de hacerlo. El problema de esto es que hay muchísimos liberales, no solo en América Latina, en Estados Unidos, que están fascinados con esta idea y que les parece una idea liberal. De modo que creo que es fundamental reconstruir el concepto de libertad desde el individualismo, desde el hecho de que cada uno de nosotros es el único que puede pensar por sí mismo, cada uno de nosotros es el único que puede elaborar sus propios valores y puede actuar en consecuencia de los valores que elige. Cualquier otra alternativa, por más que les digan que es una alternativa liberal, los va a llevar directa o indirectamente hacia formas de autoritarismo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, acá hemos visto que tenemos varios, el tema es bien complejo, ¿no? Son psicológicos, son temas culturales profundos, son temas que tienen que ver con las ideas, con la moral y demás. Entonces la pregunta es, yo recuerdo siempre las enseñanzas de Alberto Venegas Lynch, ¿no? Que dice que realmente una persona que del otro lado logró cambiar la moral de la sociedad, casi que me atrevería a decir de gran parte del mundo, fue Gramsci, ¿no? Decía, hay que tomar la educación y la cultura y el resto se da por añadidura, ¿no? Entonces, dado que son escritores, ¿no? Y que están también en este tema, y que no son del todo pesimistas, porque si están acá es porque siguen dando la batalla, lo cual yo veo que hay un optimismo en el fondo de que algo podemos hacer para mejorar todo esto. Bueno, ¿qué hacemos desde el lado de la cultura y la educación? Pero agregando algo adicional, que estamos en un momento de una aceleración tecnológica brutal, que es este aparatito, que cada 6 meses duplica la cantidad de cosas que tiene adentro. Así que esto es una exponencial de crecimiento tecnológico fenomenal. Ahora este aparatito vinculado a la inteligencia artificial y a las redes neuronales puede ser utilizado, por ejemplo, por un gobierno chino comunista para, digamos, estar por encima de la sociedad y aplastar la individualidad. Pero también puede ser utilizado con las tecnologías de blockchain y con un montón de otras cosas para empoderar a los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer, les parece a ustedes, sobre estos temas? Ahora es un diálogo entre todos, digamos, me parece que es interesante que lo hagamos como un Pues primero yo no creo que Gramsci cambió la moral, solo dio herramientas súper eficientes para que el colectivismo altruista que nos ha venido gobernando por siglos se pudiera aplicar de manera más eficiente en manipular la educación y la cultura, pero no es de que él trajo una moral colectivista y altruista que antes no existía. Creo que al revés, como decía Ricardo, la que por primera vez dijo que lo moral es perseguir tus propios deseos de manera objetiva, y eso no significa que vas a aplastar al otro, porque el otro también es un fin en sí mismo, es Rand, y es relativamente nueva. O sea, no llevamos ni un siglo de tener una alternativa moral que te dice, hey, no eres un borrego de sacrificio de lo que los demás deciden, que por lo demás es bastante contradictorio, porque si todos son borregos de sacrificio, ¿quién es el receptor? ¿Quién es el beneficiario último? O sea, si todos nos sacrificamos por los demás y todos estamos de tontos sacrificándonos por los demás, ¿quién se beneficia de eso, ¿no? Y Gramsci creo que lo que hizo de manera muy efectiva fue decir cómo hacer que esa moralidad colectivista y altruista pudiera permearse en la educación y en la cultura. Respecto de las redes sociales y lo que se puede hacer con los aparatos, por supuesto que hay libertad en el Internet. Yo fui de las primeras en decir y defender que hay que utilizar la tecnología para desmantelar las mentiras populistas y dictatoriales, pero también es verdad que las redes hoy son controladas por el discurso que se quieren controlar. Yo tenía mucho más alcance cuando la derecha me aplaudía al que tengo hoy, no porque yo haya hecho algo diferente, sino porque en el momento donde tu discurso no es, digamos, de provecho para un tipo de colectivismo, el propio algoritmo te baja, ¿no? En ciertos temas sí, en ciertos temas no. Entonces, hay tanto que se puede hacer con la tecnología, siempre y cuando se hace Elon Musk,
por ejemplo, y tu Twitter y tus redes no tengan límites o no estén censuradas de una manera artificial. Participando en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, yo puedo ver en los años, yo llevo más de una década de tener redes públicas, las diferencias y cómo la verdad es que hoy, en 2022, el mundo está más polarizado y más liberticida que cuando yo empecé en las redes, en Guatemala, porque por lo demás no había un preconcepto de lo que era defender la libertad. Entonces, como dice Yaron Brook, a mí me encanta hablarle a vírgenes del objetivismo porque no hay una preconcepción de lo que está pasando. Sin embargo, lleguen o no lleguen las redes, creo que lo más importante es tener claro cómo quiere dar uno la batalla. Y eso es donde yo veo mucha confusión, incluso en la gente que defiende la libertad, que no saben qué es lo que quieren apoyar concretamente y qué es lo que quieren hacer. Y si uno no sabe concretamente qué es lo que quiere hacer o lo que considera moral e inmoral, o sea, si uno no es capaz de ponerse a pensar, ¿es moral y es correcto apoyar a Trump? ¿Es moral y es correcto apoyar a Bolsonaro? ¿Es moral y es correcto apoyar a Giorgia Meloni? ¿Es moral y es correcto apoyar a Chávez? O sea, si uno no es capaz de preguntarse a uno mismo y hacer ese ejercicio de decir, ¿por qué apoyo lo que apoyo? ¿Por qué defiendo lo que defiendo? ¿Por qué creo que esto avanza o no avanza la libertad? Menos puede inspirar uno a otros. Y es un constante ejercicio de estar pensando si lo que estás haciendo es o no es correcto. Yo en mi trayecto por la libertad, por toda América Latina, me cansé de aliarme a la derecha, que es súper cortoplacista, y que con tal de que no gobierne la izquierda, también apoyan proyectos liberticidas porque no están interesados en que haya libertad de mercado, solo no quieren perder sus privilegios. Yo hubiera podido venir y decir, bueno, no me importa, ya me di cuenta de esta realidad, pero aquí es donde yo quiero estar, y es válido. Yo he tenido profesores de la Marroquín, de la Casa de la Libertad, que a mí en el aula me enseñaban a defender la libertad y a limitar el gobierno, y hoy por hoy me dicen, estoy con Vox, sabiendo que son liberticidas porque me pagan un mejor sueldo, porque también de algo la gente tiene que vivir. Y no va a haber personas que defiendan la libertad en las redes, en los medios de comunicación, si no hay personas que entiendan la libertad desde su manera objetiva e individual. Soy optimista, claro, siempre y cuando uno tenga claro cuál es la batalla que uno quiere dar. Y respeto que cada quien tenga la decisión de por dónde quiere darla. Yo he decidido tener una campaña presidencial completamente extremista, que no compraría ningún partido de derechas y mucho menos uno de izquierdas, pero ahí está. Y esa es mi manera de decir, no me estoy solo quejando, estoy proponiendo, aquí está, a nivel político y económico, tengan. Si el país no está preparado para tener eso, no hay problema, porque uno también tiene que ser humilde de saber que, como dicen Yaron Brook nuevamente, si no hay personas que compren libertad, entonces tu propuesta política no puede incluir libertad. Y por eso es que la mayoría de liberales que se meten en política a los 6 meses ya andan ofreciendo subsidios, porque nadie quiere libertad. Entonces, si no tenemos primero una demanda por una libertad real, la oferta política y económica puede estar ahí, pero no va a ser comprada. ¿Y qué se puede hacer de manera intelectual más profunda? Justo ahorita yo estaba hablando con Juan Ignacio y le decía, es fascinante que tengas un centro de psicología, porque te decía, o sea, lo fascinante de tener un paciente que entra en un proceso psicológico por alguna contradicción, es que él sabe que aunque él tenga 5 pacientes por semana, esas 5 personas van a pasar por un proceso tan introspectivo y tan efectivo que va a ser muy difícil que vuelvan para atrás en sus propias contradicciones. Ahora, Gloria, hay como 2 planos, ¿no? Porque hay un plano que es la política agonal, que tenés que juntar votos, y otro plano que es el que estamos tratando acá, ¿no? Que es el filosófico, es más profundo, es el que tenés tiempo el académico, el de escribir.
Ahora, en el programa Gonal, en la política Gonal, yo creo que ahí hay algo, y les pregunto a ver qué opinan, porque hay como distintos momentos. Una cosa es apoyar a Bolsonaro, por ejemplo, inicialmente y trabajar para que él sea el candidato, y otra cosa, en última instancia, si te quedan dos opciones el último día, terminás votando a Bolsonaro porque lo preferís antes que a Lula, ¿no? Son como efectos diferentes. También hay, por ejemplo, una diferencia en el ex ante y el ex post. Cuando uno dice, bueno, en la Argentina lo votamos a Macri, Macri ganó, y inmediatamente empezó a hacer macanas. Entonces ahí sí hay una opción de decir, empezar a criticar lo que está haciendo mal o no criticarlo, como que son planos distintos. Entonces, yo no sé bien cuál es el plano. Pero si yo te dijera que un comunismo sangriento y miserable como el de Venezuela y el de Cuba hace que en 10 años tengas millones de personas que nunca jamás en su vida van a ser de izquierda, versus que seguir votando por derechas mercantilistas no te cambia a la población porque a los 4 años vuelven por un Lula, a largo plazo, ¿qué es mejor o peor? Porque dentro de la gente que yo he visto, que me sigue, por ejemplo, los venezolanos entendieron, porque lo sufrieron en carne propia, que ese colectivismo no funciona. Los argentinos y los brasileños no me queda claro, o sea, como que quieren un reprise. Entonces, si yo te pudiera decir que sufriéndolo hasta abajo, a largo plazo es mejor que teniendo una derecha mediocre, ¿qué es lo moralmente correcto? Juan Ignacio. Bueno, yo quiero retomar ¿Sí me escuchan ahora otra vez o no? No, perdón. Disculpen, sí. Yo voy a retomar un poco el tema psicológico, porque es el que conozco bien y el que me vivo. ¿Qué me vivo yo todos los días? Yo todos los días de mi vida vivo algún proceso que es fascinante, que a veces empieza de una manera muy, no, para nada bien. Lo fascinante es el resultado. Me vivo todos los días personas, individuos que sufren, ¿y dónde sufren? En el ámbito de la política. ¿A qué me refiero? En lo social. Sufren porque les rompieron el corazón, sufren porque se arrepintieron de algo que hicieron mal o de algo que dejaron de hacer, sufren porque perdieron algún valor, sufren. Y el proceso en que ellos van dejando de sufrir, ese es lo fascinante. Y creo que ese es el que se puede replicar, porque yo voy a votar en la política por quien considero como consecuencia que va a promover algo ideal para mí, resultado de mi proceso cognitivo y mi epistemología, ética y los valores que considero posibles. Entonces, ellos empiezan a dejar de sufrir cuando empiezan a usar su mente correctamente, cuando su razón funciona adecuadamente a favor de quién, a favor de ellos mismos, y por lo tanto optan por una ética de egoísmo racional. ¿Y qué se percatan? Que obviamente una ética que me dice que para ser bueno el que va a salir perdiendo soy yo es una contradicción. Y ese es el problema, que hemos aprendido una ética que te dicen, yo siempre pongo el ejemplo, es como que yo contrate a un financista para mi clínica y le diga, bueno, siguiendo este proceso voy a ser un buen empresario. Sí, ¿y quién se va a beneficiar? El otro. ¿Cómo así? Entonces, si yo soy un buen empresario, se va a beneficiar el otro. Sí, esa es la estrategia que vamos a hacer. Ese aspecto tan absurdo de la ética colectivista se pierde en el momento que se razona bien. Ahora, pero razonar bien implica un método, y es un método que solamente Ayn Rand ha puesto sobre la mesa de manera clara, siguiendo las ideas de Aristóteles y todo lo que nuestros demás expositores han mencionado. El método de la lógica, porque si no, lo que hago es caer en un relativismo. Entonces, ha pasado eso, es decir, salir del altruismo para caer en un relativismo es volver a caer en la misma contradicción que el resultado final es autodestrucción. Entonces, hago énfasis, el camino es epistemológico, es hacer énfasis en la razón como un absoluto.
Y entonces empezar a hablar desde los absolutos, decir qué está correcto y qué está incorrecto, y qué es incorrecto, y salir de la tibieza. El problema enorme también es esa moral gris que nos lleva a ser tibios y a empezar a discursos que pueden sonar muy bellos, pero son destructivos si los ponemos en práctica, de que hay cosas bien, hay unas que no, cada quien es lo que siente, no te preocupes, eso está bien, eso no está medio bien, y eso es autodestructivo para el individuo. En el momento, y con esto concluyo, que una persona empieza a razonar bien, empieza a buscar, a sostener valores que verdaderamente le hacen bien. Y entonces, por consecuente, cuando oye discursos en la política completamente en contra de eso, no va a votar por ellos. Entonces, a través del proceso epistemológico se va a resolver el ético y por lo tanto el político. Sí, Hola. a mí me gustaría hacer 2 puntos sobre tu pregunta inicial. Uno sobre Gramsci y otro sobre la tecnología, muy rápidamente. Gramsci desarrolla la idea de la batalla cultural. Esto es, ¿qué es lo que queremos? Conquistar, tomar el poder del Estado. El Estado está en manos del mainstream político, del cual el comunismo está fuera. Tenemos que tomar el Estado. ¿Cuál es el camino? Bueno, usemos la cultura, los medios de comunicación, el cine, el teatro, la literatura, toda forma de penetrar con nuestras ideas nos va a ayudar en esta batalla, pero que era una batalla por el poder, no era una batalla por ideas. Gramsci no estaba proponiendo una batalla por ideas, él tenía sus ideas que venían de antes, lo que proponía era una batalla por tomar el poder. Y eso es lo que a mí me preocupa cuando veo en Argentina, en muchas partes, pero especialmente en Argentina. Yo he escrito sobre eso y me generó muchos problemas con los supuestos liberales que son conservadores en Argentina, diciendo que en realidad es un error defender, porque aquí se usa mucho la idea de batalla cultural. Entonces somos nosotros contra la izquierda. Pero no nos olvidemos que era una batalla entre 2 estatistas. Y la batalla cultural que se plantea en Argentina hoy es una batalla por el control del Estado, igual que hacía Gramsci en su momento. Son izquierda contra derecha para tomar el poder del Estado. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Cada uno se ubicará donde quiera, pero el liberalismo no es eso lo que propugna. El liberalismo está en otra batalla muy distinta que esa batalla por el poder. Está en una batalla por la protección y defensa de los derechos de cada individuo, que es una batalla también que es muy importante, pero que no se va a solucionar el día que los conservadores ganen la batalla cultural. Simplemente vamos a tener un enemigo distinto que el enemigo que tenemos hoy. Eso me parece importante porque creo que las ideas de Rand, sobre todo la idea de individualismo, ha sido fundamental para entender. Mira, en la misma época en que Gramsci desarrollaba toda esta cuestión, en Estados Unidos los jerarcas del Ku Klux Klan hacían exactamente lo mismo. Compraban estudios de televisión y grababan películas para mostrar que el Ku Klux Klan era algo muy bueno. Y en realidad era una forma de batalla cultural para demostrar determinadas ideas. Y les fue muy bien con eso. De modo que eso es un punto que quería plantearnos. Nosotros no estamos en una batalla cultural. Entre otras cosas porque la cultura es una formación espontánea que se hace en libertad. No puede haber cultura si no hay libertad. Y por lo tanto, una batalla donde yo quiero imponerle mi cultura frente a la cultura del otro, no es una batalla por cultura, es una batalla por poder, usando a la cultura como arma. Nosotros los liberales deberíamos estar lejísimos de esa discusión. Y el otro punto es el de la tecnología. La tecnología es maravillosa, pero depende de quién la use. Los liberales lo que tenemos que lograr es que el Estado esté lo más lejos posible de la tecnología. Hoy la gente, como nunca, está controlada por el Estado a través de la tecnología, que sabe cuánto dinero tenemos en el banco, en qué lo gastamos, dónde viajamos,
con quién hablamos por teléfono, sabe todo el estado de nuestra vida, gracias a la tecnología. Y de modo que ahí tenemos que lograr, por eso es tan importante limitar el poder del Estado, porque esa tecnología que es tan importante para nosotros, para los individuos y para el desarrollo individual y que nos permitiría crecer tanto, también puede ser el vehículo para terminar siendo esclavos. Totalmente. Bueno, ahora creo que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? 15 minutos. Perfecto. Ahí van a hacer preguntas. Entonces, simplemente un último comentario les pediría sobre el tema específico de la educación, que es parte de la cultura, porque ahí hay un sistema que estamos sufriendo en América Latina, que es el de Paulo Freire, ¿no? Enseñar a la gente a ser víctimas, sentirse oprimidos, en contra del sistema capitalista, todo ese tema que conocemos. Pero lo vinculo esto con el tema de los sistemas, y vos hablabas de Alberdi, ¿no? Esa idea de hay sistemas que nos permitirían mejorar esto, no para controlar lo que se enseña, sino precisamente para darle libertad en 3 niveles, digamos, a los padres de familia para elegir la educación de sus hijos, aun si llega a financiar el Estado y no nos ponemos de acuerdo en eso, pero por lo menos que puedan elegir si es un sistema, una escuela estatal o privada, que aún recibiendo el bono, digamos, del Estado, los vouchers famosos de Milton Friedman, pero también al nivel de, digamos, eliminar las currículas, a nivel desde los 3 niveles, hasta la universidad. Y también al nivel de que los maestros tienen que tener la libertad y los alumnos tienen que tener la libertad de ir decidiendo sobre su educación. Y hoy con la tecnología también nos permite mejorar eso. Me encantaría si nos pueden dar un mínimo comentario cada uno y vamos a las preguntas del público, si les parece bien. Bueno, arranco yo y muy rápido. El Estado y la educación tienen que ser separadas inmediatamente, o sea, el Estado no tiene nada que hacer en la educación, no debería tener nada que hacer. Eso Rand lo tenía claro. Después podemos discutir sistemas de transición como los vouchers, pero no hay nada más peligroso para la gente que poner la educación en manos del Estado. Y países como Argentina, donde da lo mismo si vas a un colegio público o privado, porque los planes de estudio los tiene que aprobar el Estado, los libros por los cuales vas a estudiar los aprueba el Estado, los maestros que te enseñan fueron enseñados por el Estado. Es como ir a un banco público o un banco privado, son la misma cosa, también en los colegios. Yo me estoy yendo a Guatemala, donde una de las cosas que admiro es que el Estado no se mete con las universidades, por ejemplo. Cada universidad enseña lo que quiere, con las currículas que quiere, y eso permite que yo pueda ir a Guatemala y enseñar lo que quiera o lo que ellos quieran que yo enseñe, pero sin tener que pasar por el tortuoso control estatal de la CONEAU o de todos los organismos estatales. De modo que hay que pensar alternativas institucionales para que el Estado ya no tenga, cuando se hable de educación, el Estado no tenga nada que ver en eso. Como cuando hablamos de almacenes, el Estado no dice lo que tenemos que comprar en el supermercado, el Estado no debería decir qué tenemos que aprender en los colegios. Para ir a las preguntas, ¿voucher sí o no? Yo creo que como alternativa inicial, mientras exista, yo soy de la idea que no tiene que existir el gobierno, es una de mis diferencias con Rand, pero mientras exista Estado, el voucher es mucho menos peligroso que Estado proporcionando educación, claramente. Gloria, Juan Ignacio. No lo tengo claro porque depende del contexto de cada país. Yo preferiría en Guatemala separar constitucionalmente educación de gobierno y ver si empieza la oferta privada hasta de colegios privados por $10 al mes, sin necesidad de ni siquiera tener que pasar por el voucher. Disculpen, rápidamente, yo obviamente estoy de acuerdo con lo que plantea Gloria, pero voy a profundizar un poco, perdonen, rápido, en tema de los niños y la educación. Nosotros nos preocupamos demasiado en la educación, en el contenido que le damos a los niños. Estamos muy preocupados con el contenido y se nos ha olvidado que lo más importante es el proceso del uso de su mente. Entonces el niño aprende un montón de cosas y entonces estamos preocupados que de niño, yo que tengo hijos pequeños, voy a situaciones sociales y
El chiquito dicen, enseñan que ya puedes contar hasta 10 en alemán, y cuenta hasta 10 en alemán, y aplauden. Enseñan que puedes hacer, y todo lo que ellos saben y saben, aunque estén repitiendo, y están todos felices porque los niños cada vez saben más. En un aspecto está bien. El problema es que eso no les resuelve el problema fundamental, que es el aspecto psicológico de que puedan confiar en su mente y por lo tanto tener autoestima y valorar la libertad. Y eso significaría, de hecho, solo cuando un niño empieza a razonar bien y confiar en su mente, es donde tiene ganas, y crecerá un adulto que tiene ganas de producir, que ama avanzar. De hecho, empieza a enamorarse de la libertad, porque lo ve como el único sistema o el único valor que le va a permitir entonces brillar. Y por consecuente, amará el capitalismo. Por eso hay que hacer énfasis en la educación, terminar con el misticismo. El misticismo no es inofensivo, es muy dañino para los niños. Y con eso concluyo. Bueno, pasamos a las preguntas. Les pido que sean breves. Ahí está el micrófono, me parece. Tienen que levantarse y ir hacia el micrófono. Hay 2 micrófonos. Si se acercan, les pido sí que hagan preguntas y no largos comentarios. Gracias. Hola. ¿Y a quién se dirigen? ¿Aló? Aquí sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Andrés Barnet de Chile. Primero le agradezco a Gloria porque fue por su Instagram que supe que estaba este evento acá y justo esta semana me tocó venir por trabajo. Le agradezco también que me respondió el comentario en Instagram. No sé si fuiste tú o el que te maneja las redes, pero anyway se agradece. Es la misma persona, soy yo. Perfecto, buenísimo. Y mi pregunta apuntando justamente a Latinoamérica, ¿les parece que debiéramos tener una bajada en cuanto a la idiosincrasia de los países para promover esto? ¿A qué me refiero? La primera vez que estuve acá en Buenos Aires fue el 2004 y la gente de Chile, cuidado que allá la gente no respeta el paso cebra. El paso cebra en Argentina no existe. Eso fue el 2004. Después viene el 2011 y entre medio he venido de nuevo. En Chile la gran mayoría sí respeta el paso cebra. Entonces hablo ahí de la idiosincrasia de cada país, de repente a lo mejor influye. Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, toda la gente consume pavo, el precio del pavo baja. En Chile vienen las fiestas patrias, la gente consume más carne, la gente dice voy a vender más carne, voy a subir el precio. Entonces, no sé si les parece apuntar con la idiosincrasia de cada país, si es que hay que cambiar la forma de cómo presentar el tema de Ayn Rand. A mí me encantaría si alguien me da una fórmula donde los latinoamericanos pudieran abrazar las ideas de Ayn Rand sin tener que renunciar a su religión, que es el colectivismo al que más miedo le tienen, pero no he encontrado a nadie que logre hacer eso, porque obligadamente cuando empiezas a utilizar tu razón y empiezas a pensar en las cosas y a aceptar la realidad tal cual es, la consecuencia natural de eso es que abandonas la religión. Hoy, por ejemplo, con Juan Ignacio hablábamos de que probablemente los pastores evangélicos y los grandes altos mandos de las iglesias son ateos, pero saben que es un gran negocio estarle vendiendo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y pero si hubiera alguien que me dijera, mira, esta es la manera de vender objetivismo y que la gente se te vuelva randiana, o no es que se vuelvan randianos, es que abracen la individualidad, abracen la libertad, no desde detesto al otro por ser izquierda, sino porque estos son los valores que me dan vida, y que de alguna manera mágica o mística, como diría Juan Ignacio, no tuviesen que renunciar a la religión, buenísimo, más fácil, pero no. Ahora, de respecto a la idiosincrasia, yo no creo que estamos condenados a ser tontos o violadores de los derechos, porque miro gente que se va de Guatemala a Estados Unidos. En Guatemala tiran la basura en la calle, no se ponen el cinturón de seguridad, se pasan los semáforos en rojo y en 2 horas están en Miami, y te hablo gente clase alta pues, y ahí sí se ponen el cinturón, tiran la basura donde es. O sea, no es una cuestión de que la idiosincrasia cambia de acuerdo a si hay reglas y hay castigos. Solo, perdón, rapidísimo. Con respecto a esa pregunta relativa a la idiosincrasia, yo creo que el tema es individual independientemente del tema de país
en Latinoamérica. Generalmente aprendemos a que las emociones son fuente de conocimiento. La mejor forma es establecer estrategias de comunicación que las personas puedan no inmediatamente chocar con sus prejuicios, sino que logren empezar a abrir, a razonar sin que automáticamente sus defensas de prejuicios se disparen y entonces piensen que están hablando con el enemigo. Eso ayuda muchísimo. Ahí, solamente para una pequeña acotación, la idiosincrasia o la cultura en realidad no es algo que exista o aparezca mágicamente y a lo que uno se tenga que amoldar. En realidad es el producto de la interacción de individuos a lo largo del tiempo. Y entonces cuando los individuos cambian los valores y cambian las reglas en las cuales se intercambian, va a cambiar la idiosincrasia y va a cambiar la cultura. ¿Cuál es la idiosincrasia alemana? ¿La de hoy o la de 1940? ¿Cuál es la idiosincrasia rusa? ¿La del comunismo? ¿La de los zares? En realidad, creo que no hay que hacer que la gente se tenga que amoldar a idiosincrasias o culturas, sino que hay que permitir que la cultura evolucione. Los chilenos respetan ciertas reglas, pero a lo mejor hace 50 años no las respetaban. Y eso no es porque la idiosincrasia, en realidad hubo una evolución cultural, que eso solo se puede lograr en libertad. Bien. No sé si me pueden habilitar el micrófono así hacemos una y una, por favor. Gracias. Ahí está. Perfecto. Bueno, mi pregunta va a estar dirigida a Juan Ignacio, pero bueno, quería comentar que en parte no estoy por ahí de acuerdo con el concepto de Gloria, de que Latinoamérica no quiera la libertad, sino que no conoce los métodos para llegar a esa libertad. Mi análisis es que en realidad hablo de Argentina porque no conozco Latinoamérica como para elaborar un concepto, pero para mí Argentina está en un proceso de alienación y en ese proceso de alienación me gustaría que Juan Ignacio me diga de qué manera a nivel discursivo se puede ayudar a la población a superar ese proceso y llevarlos hacia un razonamiento que los conduzca a la libertad. Bueno, no estoy seguro a qué se refiere con lo de la alienación. Y, a ver, pongo un ejemplo. Sí, gracias. Una mujer golpeada que vez tras vez vuelve con su pareja. Está en un proceso donde quizás quiera salir de ese círculo de violencia y no sabe cómo. Es un círculo y yo veo que entiendo. Gracias por el ejemplo. Un proceso de alienación mental que la lleva a estar en esa situación. Y yo veo que Argentina está en ese proceso. Ok. Yo lo que sugiero desde la esquina psicológica es que el tema es filosófico. Yo insisto que la psicología de cada ser humano es el resultado de la filosofía que rige su vida. Entonces el problema radica en que, o más bien, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? La tecnología es una extensión de uno mismo, del ser humano, ¿no? Es un medio por el cual podemos empezar a trabajar la parte terapéutica, pero lo más valioso es que hagamos énfasis en las ideas correctas, es decir, en la ética correcta. Porque un ejemplo como ese, ¿qué pasa filosóficamente con esta mujer? Que ella cree que si se sacrifica es una buena mujer. Entonces constantemente ama una contradicción. Le pegan, sufre, pero ser buena es vivir en sacrificio, ¿no? Si ella no cambia esos juicios de valor, repetirá ese círculo vicioso constantemente. Y eso es un tema individual que hay que ir persuadiendo, insisto, de una buena estrategia de comunicación que nos permita provocar que las personas poco a poco se animen a razonar, pero lo primero es que deben saber que su razón es su principal herramienta para identificar la realidad, es decir, para saber qué me pasa, cómo puedo resolverlo y qué recursos tengo para resolverlo.
pero me voy a sacar el micrófono para estar más cómoda. Bueno, mi pregunta es para todo el panel, pero surge a partir de un comentario que hizo Gloria sobre que es preferible por los resultados a largo plazo a los gobiernos, digamos, totalmente de izquierdas y no los tibios que van, vienen y demás. Yo estoy de acuerdo en cierto punto, pero también eso conlleva un grado de sufrimiento, de espera, de tiempo y demás, que digamos, es mucho sacrificio, ¿no? Y en Argentina, bueno, yo represento un grupo de jóvenes y vengo de una fundación que está fundada por jóvenes. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos en medio del éxodo, donde todo parece cada vez más cuesta arriba y este tipo de cosas nos dejan un poco sin esperanza? ¿De dónde nos agarramos para seguir luchando? ¿O qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Para no tener que llegar necesariamente a situaciones tan extremas como la de los hermanos venezolanos, Cuba, etc. Yo no dije que fuera preferible, cuidado con eso. Dije que generacionalmente las poblaciones que han vivido el comunismo en carne propia sufren un proceso racional donde es muy difícil que se vuelvan socialistas para atrás, cosa que no veo en Argentina, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en Guatemala, porque como no han sufrido en carne propia lo que es un comunismo verdadero, se pueden mantener cómodamente en la tibieza de probemos varias cosas. Pero ojo, yo no dije que eso fuera preferible. ¿Por dónde empezar? Por la base filosófica. Y yo creo que la única que profundiza filosóficamente y te da buenas respuestas de por qué el individuo es un fin en sí mismo y merece ser libre y que todos los colectivismos, sean místicos o estatistas, son dañinos, es Rand. Se puede dar la batalla económica y política, pero al menos en mi experiencia, si no se profundiza a lo psicológico y a la autoestima y a abrazar la libertad desde ahí, cualquier cambio que hagas es fácilmente revertible. Hola Gloria, mi nombre es Moisés, vengo desde Chile. Menciono lo de mi país y a Gloria porque el año 2016 estuve en el lanzamiento del Engaño Populista en Vitacura, Santiago de Chile. Y en aquel momento tuviste un comentario en donde se hablaba de los populismos de izquierda. Y cuando mencionaste de que los populistas también podían ser de derecha, el panel y el público asistente se miró con silencio. Porque parecía ser de que los únicos populistas podían ser los de izquierda. Solo podías tener un Lula, pero no podías tener un Kast. Solo podías tener a un Ortega, pero no podías tener a un Trump. Y a lo largo del último tiempo, en Chile también han existido diversas discusiones. En una tuvimos al gran Axel Kaiser y a Mario Vargas Llosa discutiendo respecto de las dictaduras. Y Mario Vargas Llosa defendió la posición de que cualquier dictadura era per se mala. Y Axel Kaiser, a mi parecer, tuvo una posición más dubitativa en donde planteaba la dicotomía de que finalmente entre vivir en el Chile de Pinochet o en la Venezuela de Maduro no había por dónde perderse, pues claramente había que vivir en la dictadura de Pinochet. En el último tiempo, Gloria, cuando tú escribiste el libro el cómo hablar con un progre, todos te aplaudían en las derechas. Cuando escribiste el cómo hablar con un conservador, fuiste precisamente cancelada. Y en el mundo liberal libertario pareciese ser que es posible aplaudir a un Kast y estar presente en esta conferencia o en otra conferencia, ser parte del proceso de redacción de sus propios programas presidenciales, o ser parte del equipo de Bolsonaro, o ser parte del equipo de Vox, porque finalmente es mucho mejor el populista o el colectivista de derecha que el de las izquierdas. En ese mismo proceso, cuando debatiste con Agustín Laje, pasaste a ser cancelada por aquellos mismos que hoy están enarbolando las batallas de la libertad desde las posiciones más ultraconservadoras de América Latina. Sí. Y perdón por el contexto, pero creo que es súper importante, acorde a la pregunta, que es finalmente si el costo de dar la batalla de la libertad contra las izquierdas es precisamente empezar a discutirles a las derechas que se dicen liberales libertarias, porque si es que no somos capaces de debatirles a ellas, ellas nos van a cancelar antes a nosotros. Y de cómo podemos enfrentarlo asumiendo las ideas del objetivismo de Rand para tener una buena batalla que nos permita finalmente imperar, porque si es que no debatimos al supuesto aliado, nos va a terminar comiendo. Bueno,
No sé si entiendo bien tu pregunta, pero si algún día alguien escribe mi autobiografía, que te vayan a buscar. Para mí es un honor ser apestada por las mayorías colectivistas. Y yo, ojalá la historia me demostrara que estaba equivocada. ¿Ya? Porque cuando yo decía hay populismos de derechas, todavía no había un Trump, no se había dado el QAnon tomando el Capitolio, no estaba Putin invadiendo Ucrania, no teníamos a un Bolsonaro. O sea, desgraciadamente la historia me dio la razón y la derecha se está volviendo una teocracia fanática, dogmática, liberticida, aplaudida por muchos liberales que te dicen si los subsidios van a ser para lo que yo considero familias tradicionales, entonces sí. Si las fronteras se van a cerrar para los negros, entonces sí. Porque al final no quieren libertad, solo quieren que gobiernen sus dictadores, ¿ya? Y cuando Mario Vargas Llosa y Kaiser tuvieron esta discusión, no se había dado que Chile se revirtió, demostrando que lo que Vargas Llosa estaba diciendo es verdad. Podés tener un ratito a una derecha mediocre gobernando, pero si es mercantilista, la izquierda va a venir y te va a reventar. Ahora, yo considero que siempre las personas que han defendido la libertad de manera integral han sido las apestadas y las minorías. Por eso Sócrates se tuvo que tomar la cicuta. Por eso Hayek escribió Camino a la servidumbre y fue apartado como un apestado. Por eso Rand fue apestada también por los liberales de su época, por extrema. Pero ¿sabes qué? Creo que gracias a esa gente que se quedó como la loca extrema defendiendo la libertad individual total en lugar de querer ganarse la simpatía de las mayorías, es que la libertad pasa de generación en generación como una antorcha íntegra. Y yo ya pues creo que a este punto de mi trayectoria he dejado bien claro qué es lo que propongo con mi campaña presidencial, con mis ideas, dónde estoy yo parada, qué es lo que yo creo que es correcto. ¿Puedo estar equivocada? Claro. Y el que quiera seguir intentando con las derechas, que lo haga. Lo fantástico de mi propuesta es que yo no necesito que nadie se someta a un Estado y a unas reglas porque yo no las estoy imponiendo. Lo que veo en los otros extremos sí, porque ellos te quieren imponer una manera de vivir de acuerdo a lo que creen que es correcto. Entonces, si hay gente que se quiere ir por ahí y eso significa quedarte con menos personas, a mí no me importa, porque la verdad es que las mayorías no cambian nada, son las minorías las que cambian, digamos, el mundo y lo mueven para adelante. ¿De qué va a servir mi trabajo a largo plazo? No sé. Hay gente que se muere sin haber vendido un cuadro como Van Gogh y después es reconocida. Hay gente que, o sea, yo al final hago lo que hago porque me apasiona, porque puedo vivir de esto, porque hay empresarios que no me censuran, que piensan que estas son las ideas correctas, son la minoría. Entiendo que también mucha gente ha abandonado la libertad y se ha vuelto más religiosa, más dogmática, más trompista, más bolsonarista, porque hay mucha plata ahí y han decidido eso, pero yo me siento muy satisfecha con lo que he logrado. ¿De qué va a servir? No sé, porque no depende de mí. Yo solo puedo controlar mis acciones y mis pensamientos y mantener mi congruencia, y la verdad es que a mí la libertad integral me apasiona. Todos esos demás proyectos a la larga, cuando veo en qué terminan, me siento hasta bien de decir qué bueno que me quedé aquí, donde están las ideas. Gracias. Buenas. Soy Fernando, soy de la agrupación Avancemos UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Estamos un poco en la boca del lobo allá. Yo estoy en Filosofía y Letras, así que se pueden imaginar que el clima filosófico, político, no es muy amigable a las ideas de la libertad, porque lo que yo siento es que en América Latina nos dicen que la libertad es como que de alguna manera el concepto lo han devaluado y nos han dicho que la libertad es la ley de la selva, la libertad de explotar. No sé, uno escucha, por ejemplo, a las izquierdas, nos dicen que la libertad que quieren es la libertad de los burgueses para explotar, de los trabajadores, etc. Como que han devaluado la libertad de alguna manera, y yo creo que hay que pelear contra eso, hay que revalorizar la libertad. Pero no, yo creo que es más como un comentario, pero la cuestión es que igual me gusta mucho que hagan una autocrítica, ¿no? Frente
no una autocrítica, porque no son ustedes, sino una crítica a ciertas derechas, digamos, que dicen ser liberales, pero que en la realidad en muchos aspectos son liberticidas, ¿no? Están en contra de libertades individuales, o dicen estar a favor del libre mercado, pero en realidad no están a favor del libre mercado, están a favor... La gente acá vino a escuchar a los oradores, entonces Sí. por favor, esta es una sección de preguntas. Si querés hacer una Sí. pregunta y si no afuera Yo- podemos charlar entre todos Sí, de lo sí. que quieran. Con el mayor Yo de los lo que quiero respetos, preguntar ante todo es cómo hacemos para revalorizar la libertad, en los ojos y en las mentes de la gente. Bueno, yo diría que lo primero que hay que hacer, y vos estás en el lugar indicado, es discutir qué es la libertad. Porque en realidad de libertad habla todo el mundo. Es más, el partido más izquierdista de Argentina se llama Libertad y Autodeterminación o algo así, y es la izquierda más izquierda. Es decir, todos hablan de libertad y me parece que justamente la discusión filosófica es discutir si es la libertad de un grupo, cosa que es imposible, los grupos no son libres, las personas son libres, y si es la libertad del individuo, empezar a discutir filosóficamente los fundamentos de la libertad del individuo. De eso falta mucho, hace mucha falta en Argentina y en toda América Latina, en el mundo en general, pero en Argentina muchas veces cuando se discute de libertad, se discute en términos colectivistas, y entonces ahí es un cambio que hay que empezar a hacer, y la Facultad de Filosofía de la UBA es el lugar donde hay que hacerlo. Tenemos tiempo para una pregunta más, si puede ser, ahí. Sí, pueden hacer una pregunta más si quieren. No sé si ahí estaban esperando. ¿La querés hacer vos, Agustín? Porque yo, desde hoy sincero, yo veo un renacer de la libertad en Argentina, y un renacer de las libertades individuales y no colectivistas. Y veo que hay una búsqueda enorme en la juventud. Veo, por ejemplo, que hay un renacer también en el uso de las tecnologías. Cuando ven el blockchain, el bitcoin, una cantidad de cosas de forma de decir, por más que esté en Argentina, me deshago del Estado, exporto mis ideas y cobro en bitcoins. Y creo que eso está multiplicándose a un ritmo enorme, y no en la Recoleta, sino que vas al conurbano bonaerense y te encontrás con eso y te encontrás por todos lados. Y creo que Javier Milei lo que ha hecho es cosechar eso. Y cosechó eso porque le agregó a una cantidad de personas que vienen hablando de estos temas hace décadas, ¿no? Desde Alberto Venegas Lynch, Martín Krause, un montón de gente en las universidades, en la UBA también incluso, y demás, que es distinto. Yo ahora voy a la UBA y encontrás cosas muy distintas que antes. Di una charla sobre, y pregunté temas a ver quiénes eran keynesianos, y me sorprendía porque había una enorme cantidad que no lo eran, que empezaban a tener ideas diferentes. Entonces la pregunta es, que tengo para ustedes, ¿no ven ese renacer por lo menos en Argentina después de todos estos años, estas 2 décadas? Y tal vez en otros lugares de América Latina me interesa también, ¿no? Yo no sé exactamente en Argentina, pero sospecho que se parece. Yo no lo veo. Sinceramente no lo veo. Yo lo que veo es que hay una confusión ética, que estamos saliendo de un altruismo kantiano, un altruismo del deber ser, a un relativismo donde lo correcto y lo bueno es que yo haga lo que me dé la gana. Y ese parece un renacer, que creo que no lo es. Yo no lo vería con tanto optimismo, porque lo que se olvida constantemente es el uso correcto de la razón. Y ahí está el error. No hay que confundir un renacer, no me refiero que tú hablas de eso, pero creo que sí, con que los jóvenes ahora lo que tienen es una mente abierta, y que lo que hay que tener es una mente abierta. Lo que hay que tener es una mente activa. El concepto de mente abierta, que para en un relativismo ético, terminará en un colectivismo político que va a dar exactamente igual. Yo tampoco lo veo. Llevo 3 semanas ahorita en Buenos Aires y sus alrededores. Veo una Argentina profundamente deprimida económicamente, una inflación disparadísima,
la última vez que estuve acá fue en el 2019, veo más comercios cerrados, más edificios sucios, más gente deprimida, más mendigos en la calle. Si bien es cierto que Milei lleva 1 año en el Congreso, mi pregunta es concretamente qué impuesto, arancel, subsidio se ha logrado quitar. Yo hablo de un tema más de la corriente, o sea, partimos de cero. ¿El enojo a que la economía está peor? Sí. O sea, que haya una juventud enojada con que la economía está peor y cuyos hermanos grandes kirchneristas están desempleados, endeudados, y que entonces ellos miran que sus hermanos grandes kirchneristas son personas absolutamente miserables porque le entregaron la vida a la Cámpora o a Cristina y eso no funcionó, y ahora ellos están como con una desesperación de qué será lo que funciona, y que Milei agarró ese enojo sin darle tampoco una solución de libertad individual. Sí, eso sí lo puedo ver. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Si quieres dar un último comentario, No, Ricardo, simplemente, para cerrar. Muy rápido. Creo que no hay que confundir la reacción de la gente, incluso defendiendo a alguien que invoca la libertad, con que la gente comprenda efectivamente lo que es la libertad. En eso yo comparto lo que decían ambos, y especialmente Juan Ignacio. Creo que cuando vos ves las propuestas alternativas, y bueno, sí, estamos todos enojados, qué grande Milei, pero después dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y nadie tiene idea. Y a mí eso me da bastante, me parece un poco decepcionante. O sea, por lo pronto no creo en la magia. O sea, los cambios llevan su tiempo, porque pensar lleva su tiempo. Y es una tarea individual que tiene que hacer cada uno con su propia cabeza. Hay mucho trabajo por delante. Soy optimista porque creo que hay que hacer ese trabajo, pero va a ser muy difícil. Bueno, con esa tarea gigantesca por delante, nos dejamos aquí. Muchas gracias. Bueno.